¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a ver un ejercicio del tema de campo eléctrico de carga continua, donde ahora vamos a tener cuerpos que van a ser líneas, pueden ser superficies o pueden ser volúmenes que contienen cargas. Entonces, estas cargas ya van a estar juntas, ¿sí? Y eso significa que nosotros quisiéramos calcular el campo eléctrico de cualquier punto, pues ya no va a ser con la ecuación simple, ahora vamos a usar una integral, como la que está aquí. El campo eléctrico equivale a la constante de Coulomb por la integral de un diferencial de carga dividido sobre r cuadrado por las coordenadas, ¿sí? Ahora bien, para resolver este ejercicio que dice una barra delgada de longitud L y densidad lineal de carga está colocada en un sistema de coordenadas, de tal manera que el eje de la barra coincide con el eje X y el eje de las ordenadas pasa por el punto medio de la barra, tal cual como se muestra en la figura. Calcule el campo eléctrico generado por la barra en un punto P que se encuentra a una distancia y de punto medio, ¿sí? Entonces, aquí me está pidiendo calcular cuál es el campo eléctrico en este punto. Entonces, si nosotros agarramos esta carga como referencia, ¿sí? Aquí vamos a sacar una línea proyectada, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Como s- yo puedo suponer que esta carga es positiva, ¿sí? ¿A qué dirección va a ir el campo eléctrico? Va a ir a esta dirección. Y este campo eléctrico, ¿sí? Lo voy a considerar como un diferencial. Y además, va a tener componentes, va a tener su componente en X y va a tener su componente en Y, ¿sí? Igualmente yo puedo analizar acá a la izquierda otro diferencial de carga, el cual va a tener igualmente su línea, ¿sí? Y va a tener igualmente un campo eléctrico. Y este campo eléctrico va a estar dividido por componentes, un componente en X y otro componente en Y que se sumarían, si observan aquí. Pero ¿qué va a pasar? Si yo lo trazo acá en un plano cartesiano, estos campos eléctricos, ¿sí? Este campo eléctrico en X y este a la derecha, que está a la derecha, ¿sí? Como son los componentes de los dos campos eléctricos, si observan bien, este va en sentido opuesto al de acá. Significa que si nosotros hacemos una sumatoria de campos eléctricos en X, va a ser igual a cero, ¿sí? Pero en Y van a ir a la misma dirección, que significa que aquí los campos eléctricos sí se van a estar sumando. Entonces, ¿qué ocupo hacer? Pues usando identidades trigonométricas, sé que el diferencial en Y es igual a la que representa como hipotenusa. Recuerden que el coseno del ángulo es cateto adyacente dividido sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente va a ser mi diferencial de ángulo en Y. eh, y este va a ser un diferencial del campo, que es la hipotenusa, que es este, por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y eso me va a servir porque acá en la ecuación, ¿sí? Lo voy a representar en su forma diferencial pura, ¿sí? Entonces, lo vamos a representar de esta manera. El diferencial de campo lo voy a anotar primeramente en su forma diferencial, ¿sí? ¿Qué es esto? El diferencial de campo es igual a la constante por el diferencial de carga dividido sobre r cuadrado. Y esto también equivale, si hacemos acá un despeje, ¿sí? Si yo lo trabajo en puramente el diferencial de campo en Y, que va a ser el único que va a existir, entonces mi ecuación va a ser esta. Esto lo meto aquí en la ecuación y me va a quedar de esta manera. La constante por un diferencial de carga dividido sobre la r cuadrada. Y esto lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. Sin embargo, el coseno del ángulo no lo conozco, pero si nosotros agarramos de referencia a las propiedades geométricas del campo que tiene, nosotros podemos hacer la siguiente suposición. Si nosotros igualmente agarramos el ejemplo como si fuera este el diferencial de carga que está ubicado aquí a mi punto, nosotros lo podemos ver como si fuera un triángulo, rectángulo, que este triángulo pues va a tener lo que es su ángulo, ¿sí? Y va a tener un componente en Y, va a tener un componente en X si lo vemos en forma de variable. Entonces, el largo total de aquí, digo, de este punto a este punto es la L, que es una longitud que yo me da el ejercicio. Y como vamos a analizar
vamos a resolver la integral de los campos eléctricos, vamos a analizar de un lado. ¿Por qué? Porque es simétrico a la izquierda, ¿sí? Entonces, acá va a ser la mitad de L. Eso me va a servir para los parámetros de los cuales voy a integrar, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos y lo vemos en forma de variable, recuerden que esto lo podemos ver como la y cuadrada más x cuadrada debido a las propiedades del triángulo, que es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, recuerden que está agarrado el ángulo de acá, de izquierda, dividido sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Que es la hipotenusa. Muy bien, ya con esto lo vamos a sustituir en la ecuación, ¿sí? Aquí. Entonces, esto como me va a quedar, ay, perdón, está acá arriba, aquí. Esto como me va a quedar, pues el campo eléctrico en diferencial de Y va a ser igual a la K por la de Q dividido sobre R cuadrada. Y aquí vamos a sustituir, lo voy a anotar de otro color, va a ser la Y dividido sobre X cuadrada más Y cuadrada. Ahora bien, aquí lo que no conocemos es la R cuadrada. Y R cuadrada, ¿sí? ¿Qué es? La R cuadrada, si observamos bien, pues es básicamente, si nosotros nos acordamos del campo eléctrico, recuerden que iba a esta dirección. Entonces, ¿quién es la distancia que me agarra de referencia de esa proyección? Pues esta de aquí, la hipotenusa. Entonces, es lo que vamos a cambiar, ¿sí? La R equivale a la y cuadrada más la x cuadrada, ¿sí? Y esto lo vamos a insertar acá. Entonces, si hacemos la sustitución aquí directa, ¿sí? Entonces me va a quedar de esta forma. Como el cuadrado de la raíz cuadrada de x cuadrada más la y cuadrada, ¿sí? Entonces, como son el mismo factor, entonces se van a sumar los exponentes y como me va a quedar eso finalmente, pues de esta manera. La acá por un diferencial de carga por la y aquí va a ser 1 sobre la x cuadrada más y cuadrada. Recuerden que como es raíz cuadrada al cuadrado, pues es exponente a 1. Y la raíz equivale a un medio. Entonces, 1 más un medio son 3 medios. ¿Sí? Ahora lo que sigue es que ya podemos aquí resolver la integral. Entonces vamos a comenzar a integrar. ¿Sí? Aquí es donde tenemos que analizar cuáles son nuestras constantes. Sin embargo, estamos manejando un diferencial de carga. Y ese diferencial de carga, si nosotros usamos lo que hemos visto, la densidad, ¿sí? Que aquí viene el ejercicio que me da una densidad lineal, pues se representa de esta forma. La densidad de carga, en este caso lineal, representa el diferencial de carga dividido sobre un diferencial de X. Y las unidades son coulomb sobre metro. ¿Sí? Recuerden porque es lineal. ¿Sí? Entonces, esta densidad me va a servir porque aquí puedo despejar el diferencial de carga. Así que si nosotros hacemos aquí la sustitución y resolvemos esta integral, como el campo eléctrico pues va a ser este constante, pues va a ser campo eléctrico en Y es igual a la K es constante, la puedo sacar. La Y aquí va a ser constante. Y el campo eléctrico lo voy a sustituir. Como el campo eléctrico va a tener una densidad de carga que es constante, lo vamos a integrar aquí. Este lo vamos a cambiar por dx. Recuerden porque es lo equivalente. ¿Sí? Y lo vamos a dividir sobre x cuadrada más y cuadrada y los 3 medios. Perfecto. Ok, ahora sí, ya tenemos nuestra integral que ya la podemos resolver porque estamos manejando con términos de x. Sin embargo, me falta determinar los parámetros. Yo voy a analizar del 0 hasta L medios.
¿Por qué? La longitud es la total, pero ¿se acuerdan que yo les dije que nosotros vamos a analizar el cuadrante aquí de la derecha? Entonces va a ser vamos a evaluar desde el cero hasta los L medios, ¿sí? Igual es lo mismo si lo hiciera de la izquierda, porque es simétrico. Perfecto. Entonces, aquí ah, lo que vamos a hacer es usar métodos en los cuales, mm, y además, y, y muy importante, recuerden que como les dije que vamos a analizar de un lado, le vamos a multiplicar aquí por 2, ¿sí? Porque vamos a sacar el campo eléctrico total. Entonces van a ser 2 veces, ¿sí? Perfecto. Ahora lo que sigue es resolver la integral. Aquí si se dan cuenta, esta integral maneja una sumatoria de cuadrados. Entonces vamos a usar esta propiedad. ¿Se acuerdan del curso de cálculo integral? Si vamos a usar el método de sustitución trigonométrica. Entonces agarramos de referencia un triángulo, el cual voy a poner la raíz cuadrada, que es esta, que es una sumatoria. Y si nos acordamos, si nosotros tenemos una sumatoria, mi cateto opuesto va a ser la variable que es x y la constante va a ser el cateto adyacente. Considerando esto, aquí vamos a usar las propiedades. El tangente del ángulo equivale a lo que es el cateto opuesto dividido sobre el cateto adyacente, que es esto de aquí. Y vamos a usar el secante del ángulo. El secante del ángulo me relaciona lo que es la hipotenusa dividido sobre el cateto adyacente. Recuerden porque el secante es el recíproco del coseno. Es muy importante recordar eso. Ahora bien, me falta la derivada. Entonces aquí es donde vamos a agarrar uno de estos dos términos. El que va a ser más fácil va a ser el del tangente del ángulo, que nosotros lo vamos a derivar. Entonces, si nosotros derivamos, esta y es constante, lo paso acá a multiplicar. Entonces va a ser la y. La derivada del tangente del ángulo es secante al cuadrado del ángulo, ¿sí? Por el diferencial del ángulo. Entonces ya esto lo vamos a sustituir en mi integral, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? El campo eléctrico, ¿sí? Va a ser igual a lo que es el 2K por Y por la densidad de carga. Lo vamos a multiplicar por la integral de la. Ahora bien, aquí, mucho ojo, la constante, que es esta diferencia de x, equivale a esto de aquí, lo vamos a sustituir que está en la parte de arriba, ¿sí? Como indica la integral. Entonces va a ser la y por la secante al cuadrado, ¿sí? Diferencial de ángulo. Y lo vamos a dividir entre, si observamos también, la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada que está en la parte de abajo y está elevado a 3 medios, equivale a esto acá. Si nosotros despejamos, lo voy a despejar, va a ser la y por el secante del ángulo, equivale a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que es igual a todo esto a un medio. Entonces, ¿cuántos tenemos a la un medio? Pues tenemos 3. Eso significa que esto lo vamos a elevar al cubo, ¿sí? Entonces, y al cubo, pues se llega al cubo, y y sobre y al cubo, pues va a quedar y cuadrada, y además esa que está sobre y cuadrada, esta y se va a ir. Entonces, si hacemos aquí ya la simplificación de nuestro problema, este y este se van a ir, se van a simplificar. Secante cuadrada se va a ir con parte del 3. Entonces, como me queda, va a ser 2 por la k por la densidad dividido sobre la y, ¿sí? Porque es y cuadrada sobre y cúbica, me queda sobre y. Y además, me va a quedar diferencial del ángulo dividido sobre el secante del ángulo. Y nomás me queda exponente 1, debido a que aquí abajo está el cubo y aquí arriba está el cuadrado. Ahora resuelvo, si nosotros nos acordamos, secante del ángulo, como está aquí dividiendo, representa el recíproco del coseno. Entonces, el campo eléctrico básicamente va a ser 2K por la densidad dividido sobre la y por la integral del coseno del ángulo por el diferencial. Y
Ahora sí, aquí es donde vamos a integrar, ¿sí? Y va a ser 2 la K por la densidad dividido sobre la Y. La integral de coseno es el seno del ángulo dividido sobre... Aquí es donde vamos a poner ya los parámetros. Pero va a ser difícil meter estos parámetros en este seno porque yo ocupo la función de X. Entonces, volvemos aquí al triángulo, ¿sí? Este triángulo, si nosotros quisiéramos conocer el seno del ángulo, recuerden que el seno del ángulo equivale al cateto opuesto, que es X, dividido sobre el cateto, digo, sobre la hipotenusa, que es la X cuadrada más Y cuadrada. Y eso lo vamos a sustituir. Entonces, me va a quedar así, como 2K por la densidad dividido sobre la Y va a ser igualada de 0 a L medios de X sobre la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Si hacemos aquí ya la sustitución, ¿sí? Va a ser la 2K dividido sobre Y. Y aquí, evaluando, pues me va a quedar como 2 por L medios dividido sobre L medios al cuadrado más Y cuadrado. Y el otro, como va a ser el negativo, pero si se dan cuenta, vamos a sustituir por el cero, pues me va a quedar como cero, ¿sí? Aquí vamos a usar un poco de álgebra. Como aquí abajo tenemos L medios, ¿sí? Este que está un medio elevado al cuadrado va a ser un cuarto. Entonces, si yo quisiera sacar este un cuarto, yo tengo que justificar. Entonces, para eso yo voy a multiplicar aquí por 2, igual aquí arriba, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Ah, si yo quisiera meter este 2 aquí dentro de la ecuación, necesito sacar pues su cuadrado para justificar esta raíz, entonces me va a quedar por 4. Y ahora sí, ahí es donde voy a poder simplificar el un cuarto que tengo de aquí, y este solamente se va a multiplicar por 4. Y además, este 2 se va a ir con este 2, ¿sí? Y finalmente, entonces, ¿cómo me va a quedar? El resultado final va a ser este de aquí. Para calcular el campo eléctrico de toda esta, en ese punto, simplemente va a ser eso, ¿sí? ¿Qué significa esta ecuación? Básicamente mi variable aquí va a ser la Y, entonces dependiendo qué tan alejado esté la Y, es como va a ser el campo eléctrico. Y como son inversos, significa que entre más alejado esté de la línea de carga, el campo eléctrico va a ser menor, debido a que son inversamente proporcionales. Eso es todo.